Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas de los que hablaros y todos los temas que vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a arrancar y primero queremos comenzar por una entrevista que le han hecho a Toto Wolff en el medio español Mundo Deportivo, bastante interesante porque ha hablado acerca del futuro del equipo y también de cosas que podrían haber ocurrido, y ha confirmado una de las noticias que ya sabíamos aquí en España, que incluso aquí en el canal ya os habíamos comentado, pero la confirma por supuesto el team principal del equipo Mercedes, así que hay que contarlo, que efectivamente Fernando Alonso tuvo opciones de estar el próximo año en Mercedes. Bueno, tuvo opciones no, que estuvo negociando. Las informaciones son que efectivamente hubo negociaciones. Recordad que Briatore, que al final es quien lleva la carrera deportiva de Fernando Alonso, pese a que ahora mismo esté siendo en un puesto ejecutivo en Alpine, es quien lleva la carrera de Fernando Alonso, y estuvo reunido no solo con Toto Wolff en varias ocasiones, que se le vio, porque una cosa, esto es lo que siempre os decimos, una cosa es que se les vea y otra cosa es las reuniones que hay. Normalmente las importantes son las que no se les ven, y cuando se les ve es por algo también, porque quieren que se les vea. Se le vio no solo con Toto Wolff, sino en una ocasión también con George Russell reunidos en Mónaco. Hubo negociaciones, desde luego que ocurrió, desde luego que estuvieron ahí en conversaciones y fue una opción que tuvieron ahí. Ahora bien, ahora os comentaremos por qué Fernando Alonso no acabó decantándose por ir el próximo año al equipo Mercedes, porque en este caso, aunque Mercedes quizá no hubiera querido tomar en ese momento directamente la decisión, fue el propio Alonso quien no quiso finalmente fichar por el equipo de Brackley. Lo que ha confirmado Toto Wolff es lo siguiente: por supuesto que a inicios de año consideramos la opción de Fernando Alonso, pero en ese momento Fernando no estaba interesado en pilotar para Mercedes, lo confirma Toto Wolff. Además, le ofrecieron un contrato a largo plazo en Aston Martin. Eso es como lo percibimos en ese momento. ¿Qué oferta le hizo Mercedes a Fernando Alonso que fue lo que le hizo decantarse por cerrar totalmente esa opción? Pues fue la duración del contrato. Ya se informó que la duración del contrato que le habría ofrecido Mercedes era un contrato de 1+1, el mismo contrato que tuvo Lewis Hamilton. ¿Y esto por qué? Para tener la puerta abierta a Mercedes en 2026 de poder subir a Andrea Kimi Antonelli. Esto Alonso no lo quería, ya no solo por la amenaza de que suba Andrea Kimi Antonelli, sino porque quería tener confirmado su participación en 2026. Él quiere probar ese nuevo reglamento y es el motivo por el que ese contrato a largo plazo que ha comentado Toto Wolff de Aston Martin es el que acepta, porque en 2026 luego ya además, si cree que Mercedes va a estar mejor o Aston Martin está mejor, eso ya lo que opina Alonso, pero en sí es que quiere probar esos coches, y Aston Martin le aseguraba, tiene contrato ahora mismo hasta 2026, continuar con esos coches, porque 2025 lo iba a tener seguro en Aston Martin, no por el hecho de haber renovado y renovar 25-26 asegurado más uno opcional, que es lo que tiene ahora, es decir, ahora tiene 2+1 en vez de 1+1, que era lo que le ofrecía Mercedes, pero es que el contrato inicial de Alonso, que fueron 2 años, 23 y 24, era también un 2+1, es decir, incluso sin haber renovado, si hubiera querido podría haber continuado el 25 con Aston Martin. Ese año lo tenía asegurado, no le servía de nada asegurárselo con Mercedes, él quería asegurarse 2026, es por lo que acaba decantándose, por lo que el propio Toto Wolff dice no estaba interesado en pilotar por Mercedes. Más allá de lo que él, incluso Alonso, dijo en Japón, están por detrás nuestro, que se ha envejecido muy mal, por supuesto, pero bueno, en ese momento sí que estuvieron varias carreras, 2 carreras por detrás de Aston Martin, lo dijo porque además esa semana se anunció que renovaba por Aston Martin. Bueno, ya más allá de rendimiento, sobre todo Alonso no quiso fichar por Mercedes debido a eso, además de que ya se comentó que las únicas opciones que Alonso veía era o continuar con Aston Martin o, si le acababa saliendo, la opción de Red Bull, que desde Red Bull han confirmado que hubo negociaciones en este año. Ahora bien, Alonso tiene ahora que demostrar que de verdad tomó la decisión correcta, que es al final quedarse en Aston Martin, porque quizá en ese 25, y viendo cómo se ha desarrollado todo, Mercedes tiene un coche a la altura para competir el próximo año.
quizá lo acaban teniendo por ahora. Desde luego que estamos viendo un coche que no estaría quizá a la altura de pelear por el título, pero que si siguen desarrollando positivamente lo puede estar el próximo año. Entonces al final hay que acabar demostrando que de verdad ha tomado esa decisión correcta, porque después de salir esta entrevista de Mundo Deportivo en redes sociales, por supuesto, obviamente lo que se ha dicho todo el rato es, una vez más, Alonso tomando una decisión incorrecta. Que para mí, os lo he dicho en muchas ocasiones, la única decisión incorrecta que ha tomado hasta el momento Alonso en su carrera deportiva, desde luego, es McLaren 2014, marcharse a McLaren Honda. Esa es la decisión incorrecta, el resto son las decisiones lógicas, aunque no fuese la que mejor ha acabado saliendo. Y ahora tachar esto de elegir a Aston Martin por delante de Mercedes como decisión incorrecta, ahora mismo no se puede decir. Quiero decir, porque sí, en este 24 ahora mismo están por detrás, seguramente lo estén en el 25, pero la decisión de tanto o Mercedes o Aston era 2026, es ver qué es lo que pasa en ese futuro, así que habrá que esperar a ver si ha acabado siendo esa decisión correcta o no. Aston Martin está fichando también personal muy interesante, como hemos contado en el canal, veremos si acaba siendo la decisión correcta. Por cierto, y también hablando sobre Toto Wolff y Fernando Alonso, ha comentado el propio team principal del equipo Mercedes que él considera a Alonso que está entre los 5 mejores pilotos de la parrilla. Esto se lo han preguntado porque lo dijo Max Verstappen, lo dijo así, Alonso le puso incluso en el top 3 y comenta, más allá del top 3, estaba entre los 5 mejores pilotos y se lo han preguntado a Toto Wolff, dice que efectivamente está de acuerdo con esa afirmación de Max Verstappen de que está entre los 5 mejores y le preguntan sobre, bueno, hay pilotos que no estarían entonces en ese top 5 con más títulos. La respuesta de Toto Wolff ha sido sí. Y Fernando habría tenido muchos más títulos si hubiera gestionado su carrera deportiva de manera diferente. No creo que pudiera haber fichado por Mercedes después de los episodios de McLaren. Dietrich Setzke estaba en McLaren y en Mercedes después, así que esa puerta estaba prácticamente cerrada. Lo que habla acerca de fichar por Mercedes es algo que se habló en muchas ocasiones, que en vez de haberse ido a McLaren, podría haberse ido a Mercedes. Incluso esto lo dijo Alonso, que Mercedes ofreció un intercambio entre Hamilton y Alonso. Esto es lo que ha comentado Alonso en alguna ocasión. Él dice que no podría haber ocurrido. Este ingeniero que estaba en McLaren en el año 2007 y luego se marchó, que ya sabemos todo lo que ocurrió en esa batalla contra Hamilton, y luego estuvo en Mercedes hasta 2019. Por eso para 2025 podría haber sido una historia diferente. Comenta lo de que habría ganado más títulos si hubiera gestionado la carrera de manera diferente, pero aquí estamos en lo mismo. Yo creo que el único error es McLaren, porque ahí ya se te van cualquier opción de ganar cualquier título. Realmente haberte ido a Ferrari por delante de Red Bull era la decisión lógica. ¿Que luego finalmente hubiera sido mejor irse a Red Bull? Pues sí, obviamente. Haberte quedado incluso en Ferrari en 2014 en vez de McLaren, en vez de irte a Mercedes, no hubiera sido la decisión correcta, la más correcta, pero desde luego no hubiera sido la decisión mala, desde luego. Entonces, por eso esa es la única decisión que yo creo que sí que toma mal, y que ahí ya se acaban las opciones de título. Hasta veremos si en el 26, veremos qué es lo que ocurre en ese futuro. Todavía hablando acerca de Toto Wolff, ha hablado acerca de otro piloto español y ha hablado acerca de Carlos Sainz, y cuidado porque es muy interesante lo que nos comenta, porque no está descartado Carlos Sainz para Mercedes. Se ha dado por descartado en los últimos meses, incluso en algunas palabras que ha dicho Toto Wolff, ha dicho, bueno, parece que no hay opciones, no, pero Toto Wolff no llega a descartarlo rotundamente. La recomendación en este sentido es que espere. ¿Por qué no estaría descartado de manera rotunda Carlos Sainz? Bueno, porque Mercedes no quiere tomar la decisión ahora mismo. Sobre todo, esperando a ver qué pasa a Verstappen. Están esperando ese momento y Mercedes está dispuesta a esperar hasta diciembre, porque si no pueden subir a Andrea Kimi Antonelli. Esto es lo que se ha dicho, y por eso es por lo que Carlos Sainz parece que podría tener la opción cerrada en Mercedes. Pero desde Mercedes niegan que sea así. Si llega el momento en el que ya tienen que decidir, no fichan a Verstappen, puede ser Carlos Sainz el elegido. No quiero tomar una decisión rápidamente, pero sí lo es. Si tenemos más tiempo para decidir, Carlos definitivamente sigue siendo una oportunidad, pero Carlos necesita tomar una decisión sobre lo que hacer con los otros equipos. Con Carlos tienes un valor seguro, especialmente en un campeonato muy reñido. El próximo año tienes a otro piloto que va a ser competitivo, que si nuestro coche es bueno, podría ayudarnos a seguir en una lucha por el campeonato de constructores. Hay ciertamente muchos argumentos a favor de fichar a Carlos Sainz.
Es por eso que también quiero tomarme mi tiempo con la decisión y mantener todas las opciones abiertas el mayor tiempo posible. Y cuando hablé con Carlos, ya le dije, no estoy seguro de que puedas esperar tanto como yo quiero que esperes, que esto es lo que incluso había dicho también en el Gran Premio de España. Efectivamente, eso es lo que se ha dicho, pero no está cerrada la opción. No es que le hayan dicho no te vamos a fichar porque si no es Verstappen, subiremos a Andrea Kimi Antonelli. Además, en el pasado se habló mucho de esta opción y que Mercedes de verdad se la estaba planteando porque seguramente no tendrían coche competitivo en el 25, viendo en la situación en la que estaban este año, pero viendo cómo han evolucionado, lo bien que han evolucionado y estar ya ahí en ese nivel, en el 25 pueden tener un coche competitivo, entonces ahí puede llegar a cambiar la película. Veremos qué es lo que ocurre, veremos qué decisión toma Carlos Sainz, veremos si firma rápido o decide jugársela y esperar, porque al final es jugársela, porque al final imagínate que Mercedes te da la patada y al final deciden incluso subir a Andrea Kimi Antonelli. Te quedas quizás sin opciones, pero si quiere jugársela a esa carta, lo puede hacer. Si no, todavía están las opciones que ya os hemos contado. Alpine, Williams y Sauber están también negociando con él. Pero Toto Wolff ha hablado acerca también de esa opción de Andrea Kimi Antonelli, que algún medio, incluso como el medio Bild en Alemania, dio por oficial, ya dio por cerrado, dio por firmado todo, que no se anunciaría hasta final de año, pero que estaba ya todo firmado para que Andrea Kimi Antonelli sea piloto de Mercedes. Veremos si esa información que dio el medio Bild alemán se acaba cumpliendo. Lo que ha hablado Toto Wolff acerca de Kimi Antonelli es que desde luego es un piloto muy bueno y sobre el que quieren al final que sea referencia en el equipo, lo tienen muy claro, pero que quizá no es lo ideal para el próximo año, quiere esperar a ver cómo se desarrolla. Va a haber mucho aprendizaje en el trabajo, va a cometer errores, como todos los jóvenes pilotos han cometido errores, incluso los mejores lo hicieron. Si tomamos esta decisión, eso es algo que se puede esperar y algo que hay que tener en cuenta. Pero en Kimi vemos talento, capacidad y la personalidad adecuada, y esos son los factores predominantes. Pero, nuevamente, no hemos tomado ninguna decisión. Quiero esperar el mayor tiempo posible para ver el desarrollo de Kimi y ver qué pasa en el mercado de pilotos. Y sabemos que siempre tendremos una buena opción con Kimi y ver qué sucede. Así que viendo estas palabras sí que parece que es la opción Z, por así decirlo. Es la última opción, quiere esperar a ver si de verdad acaba habiendo opciones de que Verstappen se marche, que por cierto en esta misma entrevista le preguntan y él dice yo creo que se queda el año que viene, pero todo puede pasar, literalmente dice eso, quiere esperar a ver esa opción, si no, puede haber opción de Carlos Sainz si es que sigue en el mercado. Si no hubiese opciones, no tendría tampoco ningún problema en ascender directamente a Andrea Kimi Antonelli. Aunque yo personalmente creo, siempre lo he pensado, que Kimi Antonelli debería de ir antes a un Williams, a un equipo más bajo, para primero curtirse en ese tipo de equipos y luego acabar llegando a un equipo top. Creo que Kimi Antonelli va a ser muy bueno, pero primero debería de curtirse en equipos bajos, como va a hacer Ferrari con Oliver Behrmann. Ya está confirmado, quizá el secreto peor guardado del mercado de fichajes para el próximo año se ha confirmado en el día de hoy. Ya os contamos ayer que seguramente hoy se iba a hacer oficial. Efectivamente se ha confirmado. Oliver Behrmann va a ser piloto titular la próxima temporada con el equipo Haas. Repito, el secreto peor guardado. Lo dábamos todo el mundo por hecho desde no el principio de año, pero sí que sobre todo después de Arabia Saudí ya se daba por hecho, y ya desde hace varias semanas se sabía que se iba a anunciar antes de Gran Bretaña. Creo que fue antes del triplete, ya se empezó a decir que efectivamente el anuncio se efectuaría durante esta semana. Así se ha hecho, tenemos la confirmación de que el piloto británico pilotará, además pilota este fin de semana en los FP1 en el coche de Magnussen, va a estar en el Haas y va a estar la próxima temporada como piloto debutante en una temporada completa. Cuarto piloto británico que vamos a tener en parrilla, porque tanto Hamilton, Russell y Norris también continúan. Si queremos contar a Albon, que es anglo-tailandés, quinto piloto británico que tendremos el próximo año. Desde luego que me parece muy buena elección que ha hecho Haas en este sentido, y es un piloto que ha demostrado tener mucho talento, y que creo que en ese sentido se van a dar los pasos correctos de primero un equipo de abajo para que se curta y luego ya podrá tener opciones por delante. Firma un contrato multianual con Haas, no se especifica años, ahora está de moda decirlo de multianual, seguramente sean 2 temporadas con opciones a que pueda seguir, porque ahora mismo ascender a Ferrari también va a estar bastante complicado. En el 25 debuta Hamilton,
Hamilton también ha firmado un contrato multianual que se especificó que eran 2 años, 25 y 26, pero con muchas opciones también a seguir, así que con un Leclerc que también firmó un contrato multianual, aunque el suyo en teoría era más largo, pues ahora mismo está bastante complicado ascender a Maranello, así que veremos cuántos años se tira en Haas, pero es lo que va a tener, va a ser esa primera experiencia que va a tener en Fórmula 1. Por cierto, como dato, va a correr con el número 87, ya él mismo lo ha confirmado, es el mismo número con el que corría su padre cuando era piloto. ¿Y por qué el número 87? Bueno, pues porque Oliver Behrman, que es el hermano mayor tiene un hermano, entonces son dos. Oliver Behrman nació en el día 8 de un mes y su hermano nació en el día 7. Juntándolos, eso es el 87 con el que corría su padre y ahora lo va a heredar él mismo también. En Arabia Saudí utilizó el 38, pero el 38 es el número que tiene Ferrari reservado para su piloto reserva, no es el número que él tenía, porque él tenía que elegir o el que a él le gustase. Efectivamente va a correr con este número. Es difícil expresar con palabras lo mucho que esto significa para mí. Decir en voz alta que seré piloto de Fórmula 1 para MoneyGram Haas F1 Team, bueno, aquí lo han puesto obviamente porque es así el nombre oficial, pero bueno, MoneyGram Haas F1 Team me hace sentir inmensamente orgulloso. Ser una de las pocas personas que consiguen hacer aquello con lo que soñaban cuando eran niños es algo verdaderamente increíble. A Jen, a Yao y a todos en Haas, gracias por creer en mí y por confiar en mí para representar a vuestro equipo. He disfrutado mucho trabajando con todos desde la primera vez que nos conocimos en México y no puedo esperar a disfrutar de este momento con ellos. Y espero que dé muchos más en el futuro. A Fred, Marco, Jock, Alexandro y a todos en la escudería Ferrari Driver Academy, simplemente no estaría aquí sin vosotros. Gracias por prepararme desde la Fórmula 4 para esta increíble oportunidad y sé que daré todo lo que tengo. Por cierto, este fin de semana no solo Oliver Behrman va a estar subido en los FP1 siendo un piloto no titular, quiero decir, va a haber varios pilotos más que por cierto ahora os comentamos algún otro, pero especialmente va a estar Franco Colapinto. Piloto argentino que va a tener la primera oportunidad de subirse en una sesión oficial a un Fórmula 1 y quiero daros algún dato bastante curioso. Ahora nos va a contar cómo siente él esta oportunidad que tiene, pero es que es un dato muy curioso y es que Argentina es el cuarto país con más títulos de la historia de Fórmula 1, que claro, alguien que haya empezado a ver ahora y no se haya querido parar a ver las estadísticas no sabrá esto, pero Argentina es el cuarto país con más títulos, teniendo especialmente a Juan Manuel Fangio como el tercer piloto con más títulos de toda la historia y hasta hace no mucho era el que más, hasta que lo igualó Schumacher en el 2002 y lo superó en el 2003 y hasta que luego hizo lo mismo, hizo lo propio Hamilton también en 2019 igualándolo y en el 2020 lo superó, luego, perdonad, en el 2019 lo superó, en el 2018 lo igualó, pero hasta ese momento era el que más, ahora es el tercer piloto con más títulos. Sin embargo, no hay representación argentina en Fórmula 1 desde 2001, no hay presencia de ningún piloto en la categoría. Franco Colapinto nació en 2003. Es que es impresionante, claro, hace 23 años que no hay representación argentina en Fórmula 1 y Franco Colapinto tiene 21 años. No ha visto a un piloto argentino en la categoría, pese a ser el cuarto país con más títulos. Así que bueno, simplemente quería deciros esto. Entonces, ¿cómo siente él? Si siente además que tiene mucha presión puesta sobre sus hombros de todo el país, que lo va a estar viendo, hay muchísima expectación por verlo y demás, lo que dice es una mega oportunidad. Será un momento muy especial. Cualquier piloto de carreras aspira a conocer su primera FP1. Recibir esta oportunidad y la confianza de Williams, que tanto me apoyó el año pasado, me hace muy feliz y me llena de orgullo. Es una gran oportunidad. Estoy emocionado. Sé que es corto, solo es una hora, pero Silverstone es el circuito más bonito para pilotar un Fórmula 1 con todas esas curvas de alta velocidad. Tengo muchas ganas e intentaré hacer un buen trabajo. Había montones de argentinos esperándome a la entrada de la pista de Barcelona. No supone una presión, es súper lindo tener gente que quiere que te vaya bien y que se alegra cuando tenés un buen resultado. Me habría encantado cuando era joven tener a alguien de mi país a quien apoyar, pero estoy feliz de tener tanto apoyo de mi país. Recibir tanto cariño de tu país es algo muy bonito. Hacía tanto tiempo que un piloto argentino no corría un fin de semana de carreras y creo que lo van a disfrutar mucho. Es un momento histórico, así que
que así es como lo siente él. Y repito, Berman, Colapinto van a estar. También comentamos en el día de ayer que Doohan va a estar en sustitución de Pierre Gasly y se ha confirmado que va a estar Isaac Hadjar, que es un piloto de la academia de Red Bull, actualmente compitiendo en Fórmula 2 en Campos junto a Pepe Martí, otro piloto de la academia Red Bull. Hadjar va a estar subido en el Red Bull de Checo Pérez en estos FP1. Va a ser la primera sesión que Red Bull ceda a un piloto rookie. Ojalá. Lo veo complicado, pero ojalá le den a Pepe Martí la otra sesión, y si no se la dan en el Red Bull, que se la den por lo menos en el RB, estaría genial. Es la tercera sesión que se sube Hadjar a un Fórmula 1, porque ya lo hizo con Alfa Tauri el año pasado en una ocasión y lo hizo con Red Bull en otra. Esta es la tercera. Ojalá, como digo, le den a Pepe Martí otra opción. Hadjar va a estar también en estos FP1, así que 4 pilotos no oficiales vamos a tener en la próxima sesión. Dicho esto, queremos hablaros también acerca de una pregunta que se le ha hecho a Lando Norris. Afrontando este Gran Premio de Gran Bretaña, Lando Norris ha acudido al podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, ha estado ahí, os recomiendo que lo veáis, y ha habido una pregunta que me ha parecido muy interesante, que viene, por supuesto, muy a lo que ha pasado en Austria, con la colisión frente a Max Verstappen. La pregunta, y esto además también van con unas palabras que ha dado Juan Pablo Montoya, donde ha dicho que es que no puede haber tantos amiguismos, que él, por ejemplo, en su época no había amigos en Fórmula 1, todos se llevaban a matar, y que debería de ser así porque es un deporte en el que tienes que ganar al rival, y ahora mismo pues hay una, que no solo en Fórmula 1 en este sentido, en muchas cosas hay una sensación de hay que ser amigos, todos son amigos, todos se llevan bien, se van a jugar al pádel, esto pasa en Fórmula 1, que se van a jugar al pádel, se van a cenar, etcétera, etcétera, y que esto quizá no es bueno para el espectáculo. Esto es algo que se ha dicho bastante desde hace mucho tiempo, y Lando Norris ha respondido, porque además tiene muy buena relación, una relación de amistad con Max Verstappen, y no opina que esa relación vaya a influir en lo que ocurra en pista. Tampoco yo es que vaya a cenar con otros pilotos el sábado por la noche. Amo a Montoya y, aunque odie decirlo, no me importa lo que diga. La gente cree que somos mejores amigos y que hablamos todos los días, pero más que nada jugamos al pádel y volamos juntos. Cuando estamos en la pista, no me importa lo que hemos hecho juntos en el pasado. Eso no cambia lo que pase en el circuito. No me importa contra qué casco o coche corro. Tú construyes el respeto y sé lo que puedo respetar aún en el circuito. A quién debo dejar más espacio y ese tipo de cosas. Pero no es todo. No me importa lo que pasó hace 20 o 30 años, por mucho que respete la historia. Todo ha cambiado en el mundo, la mentalidad de la gente, el nivel de los pilotos es mucho más alto que en esos tiempos. Comparar lo que pasó antes con lo que pasa ahora es irrelevante. Solo hay que hacerse una pregunta: ¿haces lo que sea para ganar ese día? No me importa salir a cenar con Carlos o con Max un día, jugar al pádel es la vida que tengo fuera. Lo disfruto de mi vida, pero cuando nos ponemos el casco no tiene relevancia lo que pasa fuera de circuito. Aquí hay una cosa, mi opinión al respecto es que no tiene importancia lo que pasa fuera a lo que pase dentro, es decir, puedes ser amigos fuera y luego en pista tener la colisión que ocurrió el otro día, por ejemplo, pero no pueden ocurrir las colisiones que hubo el otro día o estar compitiendo de forma tan feroz en pista y luego ser amigos. Puedes ser amigos antes si estás en una batalla como la que se tiene que meter Norris para ganar a Verstappen, porque Verstappen es un piloto de no me voy a dejar pasar, y lo ha demostrado, voy a hacer todo lo posible por frenarte. Puede luego influir, luego se puede recuperar esa amistad, pero sí que obviamente si ocurre lo de Austria, imagínate que en Silverstone, no digo que acaben los dos fuera, pero hay un toque, uno de los dos sale perjudicado, aunque no sea que uno de los dos acabe por culpa de ese toque, no entre en puntos, pero que acabe segundo, pero que se vea perjudicado por esa acción que ha habido. Si vemos ese tipo de cosas, yo veo complicado, obviamente, luego, después de la carrera, coger un avión juntos, porque sí, si los dos viven en Mónaco, pues se van juntos. Eso hace mucho Alonso con Russell, por ejemplo. Eso sí que pasa, porque también son muy amigos, por ejemplo, en el caso de Alonso y Russell, pero si estuvieran compitiendo, no van a coger luego el mismo avión, aun por mucho que es que iban los dos en Mónaco para volver a casa. No creo que ocurra. Luego, después de la temporada, pues volverá todo a la normalidad. Puede ser amigos. No creo que influya, como no influyen muchas cosas. Es decir, como no creo que influya que un piloto, pues luego en su tiempo libre, si quiere, haga sim racing, como esto muchas cosas. No creo que influya,
pero desde luego lo que ocurra en pista sí puede influir después, creo yo, es mi punto de vista. Más allá de ahí, yo espero que no tenga esa influencia, veamos en pista una batalla súper feroz, a mí me es indiferente quién se lleve bien con quién y quién se lleve mal con quién, yo quiero ver la mejor batalla posible en pista, así que ojalá que así la podamos ver y tenga razón Lando Norris. Lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos, por cierto, que es Gran Premio de Silverstone, mañana da comienzo, que se me olvida decirlo al principio del vídeo. Bueno, lo último a comentaros son unas palabras de Logan Sargeant, que ha hablado acerca de la situación actual del equipo Williams, que comenta que ahora mismo están pasando por un momento bastante difícil porque no están llegando novedades en Williams, sí que están trabajando para reducir el peso, pero eso es importante, pero no llegan mejoras al coche. Entonces ahora mismo, enfrentándose a coches que sí que están progresando, cree el piloto estadounidense que van a tener muy complicado todavía ser capaces de conseguir llegar a puntos. Siempre somos optimistas y creo que estamos haciendo un buen trabajo poniendo el coche en un buen lugar, lo que siempre es importante, pero todavía no hemos tenido una actualización, así que eso siempre lo hace difícil. Es complicado seguir siendo competitivos contra coches que han tenido una o varias mejoras. Así que seguimos esperando eso en el futuro, pero por ahora vamos a seguir intentando sacarlo todo y creo que si tenemos un fin de semana perfecto puede haber puntos disponibles. Williams consiguió puntos en Mónaco y estuvieron cerca de conseguirlos en Canadá, no lo hicieron porque Carlos Sainz se llevó puesto a Albon, pero hubieran conseguido puntos ahí, lo único que son dos circuitos donde no era tan dependiente el peso, entonces es lo que está trabajando todavía de hacer disminuir Williams. Veremos si en este circuito pueden ser competitivos. El año pasado lo fueron, es un circuito que sobre todo también depende mucho del motor, es un circuito de mucho pedal a fondo, curvas muy largas y rápidas y mucha recta, dependes de mucho motor, de ser capaz de conseguir buena velocidad punta. El motor Mercedes es bueno y Williams es el equipo que más velocidad punta saca porque es el que menos carga aerodinámica genera, también genera menos resistencia aerodinámica, así que siempre son bastante buenos en este sentido. Veremos si puede ser este gran premio de casa para ellos, que consigan un buen resultado. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Recordad que estamos en el día de medios, creo que se me ha olvidado decirlo al principio del vídeo, por eso os lo digo, os lo he dicho antes del tema de Williams, que lo he recordado y ahora lo digo. Mañana es día de entrenamientos libres, hoy es Media Day, día de medios. El siguiente vídeo os vamos a traer las palabras que estén dando los pilotos durante este día en Silverstone y algunas informaciones que podamos también del paddock con imágenes. Así que habiéndoos dicho ahora sí todo esto, dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre todos los temas que hemos hablado. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.